Muy buenas noches, muy buenas tardes o quizás muy buenos días, estimado oyente, según sea el momento y el lugar donde se encuentre escuchando nuestro programa. Les saluda como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más y muchas gracias por estar ahí atentos a nuestro nuevo mensaje del programa Encuentros. En el día de hoy tocaremos uno de los temas que más nos han consultado, también más nos han criticado, y un tema que se desconoce en la mayoría del ambiente evangélico del día de hoy, y es el tema de entender que, sencillamente, el antiguo pacto está totalmente abrogado. Demostraremos esto que decimos, enseñaremos la verdad del tema y lo analizaremos de forma esquemática para que cada punto que digamos sea bien entendido por el oyente y con ello hagamos dos cosas a la vez. Primero, derribemos esta doctrina errada de los pastores y líderes engañados y engañadores del día de hoy. Y en segundo lugar, ayudaremos a nuestros fieles seguidores para instruirlos en la verdad del tema y seguir siendo referencia de sana doctrina en la red. Como hemos dicho, nuestra tesis doctoral del Ministerio Tinajas es defender que el antiguo pacto está anulado, está caducado, está sin efecto legal vigente ante Dios, está abrogado y fuera de servicio. Y por lo tanto no se pueden usar las leyes del antiguo pacto en el día de hoy. Ahora tenemos un nuevo pacto que está en el Nuevo Testamento. Ambos pactos no pueden convivir a la vez, estimado oyente. Hablando en términos legales, es jurídicamente incompatible. Usaremos una ilustración práctica para entenderlo mejor. Por ejemplo, cuando cualquiera de los países latinoamericanos se independizaron de España a lo largo del siglo XIX, todas esas naciones, cuando se independizaron, establecieron una primera constitución para gobernar la nueva nación. Pero, luego, con el paso del tiempo, todas esas naciones americanas modificaron, cambiaron o actualizaron aquella constitución inicial de independencia y diseñaron una nueva constitución posterior, más actual y más moderna, que es la que rige en el día de hoy en los países latinoamericanos. Por lo tanto, la primera y antigua constitución de cada país quedó anulada y entonces la nueva constitución entró en vigor. A ningún juez, jurista, político o abogado se le ocurre usar las leyes de la antigua constitución de su país para usarlas en el día de hoy. Incluso usar las leyes antiguas y caducadas es constitutivo de delito. Y por otro lado, todo abogado, jurista o juez que use las leyes caducadas estaría haciendo el ridículo ante sus colegas. Tampoco ningún juez, abogado, político o jurista se le ocurriría usar las leyes de otra nación en su nación. Eso sería absurdo y una invasión jurídica. De la misma manera, estimado oyente, todo abogado del alma, es decir, todo pastor o líder del día de hoy que usa las leyes caducas del antiguo pacto, no solo está pecando, sino que está haciendo el ridículo y está engañando a las personas. Eso es lo que pasa en el día de hoy. Miles de pastores pretenden imponer las leyes caducas del antiguo pacto como vigentes, cuando el Nuevo Testamento las declara abrogadas, anuladas y no se pueden usar. Tal es el caso del diezmo, el divorcio, las primicias, el sábado, el ayuno, el sacerdocio, la circuncisión, las fiestas judías, los alimentos, etcétera, etcétera. Dicho en otras palabras, no hay que diezmar, no hay tal cosa como divorcio, no hay que ayunar, no hay que dar ninguna primicia, se puede comer de todo, no hay que guardar el sábado, no hay que hablar ni vestir al estilo judío, no hay que celebrar ninguna fiesta judía, no hay altar en la iglesia, no existe el sacerdocio ni el sacerdote, y por supuesto, es una inutilidad en toda regla el circuncidarse. Cuando los pastores del día de hoy imponen las leyes del antiguo pacto a las personas, están delinquiendo bíblicamente hablando y están engañando a las personas. Esos pastores son abogados engañadores del alma y unos vividores a costa de la ignorancia de los demás.
Las leyes de la nación de Israel en el Antiguo Pacto no son para la nueva nación llamada Iglesia. Israel no es la Iglesia y la Iglesia no es Israel. Por lo tanto, usar las leyes de la nación de Israel y aplicarlas a la nación espiritual que es la Iglesia es un error. Que conste bien claro en acta. Demostraremos esto en los siguientes minutos y rogamos a los oyentes que sigan las láminas del vídeo y tomen notas para un mejor entendimiento del tema. Empezaremos nuestra tesis aclarando terminología, diciendo por ejemplo, una cosa es el Antiguo Pacto y otra cosa es el Antiguo Testamento. Repito, una cosa es el Antiguo Pacto y otra cosa es el Antiguo Testamento. Aunque ambas cosas están en la primera parte de la Biblia, ambas cosas no son lo mismo. El Antiguo Testamento es más amplio que el Antiguo Pacto, es decir, el Antiguo Testamento va desde Génesis 1:1 hasta el momento mismo de la muerte de Jesús. En cambio, el Antiguo Pacto, o sea, las leyes mosaicas, las leyes dadas por Moisés al pueblo de Israel, no son todo el Antiguo Testamento, sino solo una pequeña parte del Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto son el conjunto de leyes sanitarias, leyes referentes al culto, leyes morales, leyes civiles, normas de convivencia social, leyes referentes a los sacrificios, al sacerdocio, al templo, etc. El Antiguo Pacto son solo leyes y son solo para el pueblo de Israel. No son leyes para la Iglesia. Israel es una cosa y la Iglesia es otra, como ya hemos dicho. Dicho de otra manera, el Antiguo Pacto está incluido dentro del Antiguo Testamento. Repito, el Antiguo Pacto está incluido dentro del Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto son solo leyes, mientras que el Antiguo Testamento no solo son las leyes del Antiguo Pacto, sino que también en el Antiguo Testamento hay historia, biografías, genealogías, batallas, profecías, sabiduría, salmos, etc. Tal como ya hemos dicho antes, de que el Antiguo Testamento es mucho más amplio que el Antiguo Pacto. Así que podríamos decir que las leyes del Antiguo Pacto están solo resumidas en 4 libros: Éxodo, Levítico, Deuteronomio y en muy menor medida en el libro de Números. El resto de libros del Antiguo Testamento no son el Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento empieza mucho antes que el Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento, como ya hemos dicho, empieza en Génesis 1:1, mientras que el Antiguo Pacto empieza cientos de años después, en el momento que Moisés da las leyes a Israel y derrama sangre para la inauguración de ese pacto. A propósito de haber aclarado estas cosas del Antiguo Pacto y Antiguo Testamento, también tenemos que decir que el Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1:1. Eso es un gran error, sino que, como dijimos antes, el Nuevo Testamento empieza en los capítulos de la muerte y la resurrección de Jesús. Repito, el Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1:1, sino que, como dijimos, el Nuevo Testamento empieza en los capítulos de la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, la gran mayoría de los 4 evangelios están en el Antiguo Testamento y bajo el Antiguo Pacto. Por otro lado, esos ignorantes pastores del día de hoy no saben ni aclaran a la audiencia que Jesús vivió toda su vida inmerso en el Antiguo Testamento y bajo las leyes del Antiguo Pacto. Y eso lo cambia todo. Jesús no vivió en el Nuevo Testamento. Repito, Jesús no vivió en el Nuevo Testamento. Jesús vivió bajo el régimen del Antiguo Pacto y en el Antiguo Testamento. Jesús vivió muy pocos días en el Nuevo Testamento, solo desde el tiempo de la resurrección hasta el tiempo de la ascensión. O sea, vivió solo unos 40 días más o menos en el Nuevo Testamento. Complementando esto, debemos aprovechar para decir que una cosa es el Nuevo Pacto y otra cosa es el Nuevo Testamento. Al igual que hay diferencia entre el Antiguo Testamento respecto del Antiguo Pacto, también el Nuevo Testamento es más amplio que el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es solo la obra de salvación por medio del Evangelio.
El Nuevo Testamento no solo contiene el Nuevo Pacto, sino que tiene también muchas cosas más. Tiene historia, profecía, doctrina, vida cristiana, moral, eclesiología, etc. Aclarado este punto de la terminología de los dos pactos y los dos testamentos, entremos entonces de lleno en los tres argumentos que usaremos para defender nuestra tesis de que el antiguo pacto está abrogado. El primer argumento que usaremos será hablar de Mateo capítulo 5 versículo 17, que es el versículo que los legalistas manipulan para defender la vigencia del antiguo pacto. El segundo argumento lo tomaremos de la carta de Hebreos. Y el tercer argumento será ver el contexto neotestamentario del tema. Con estos tres argumentos derribaremos la vigencia del antiguo pacto y demostraremos la falacia de los pastores y de las sectas legalistas del día de hoy. Entremos en el primer argumento, Mateo capítulo 5 versículo 17. Este pasaje es el pasaje más manipulado por los pastores del día de hoy para defender que el antiguo pacto sigue vigente y por lo tanto defender la vigencia del diezmo, las primicias, las fiestas judías, el ayuno, la ropa judía, el sábado, el no comer determinados alimentos, incluso la circuncisión y más temas del antiguo pacto diciendo que siguen vigente y que Jesús manda respetar las leyes del antiguo pacto. Pero, veremos que eso es falso. Dice Mateo capítulo 5 versículo 17. No estéis pensando que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Los legalistas dicen que este pasaje dice que el antiguo pacto sigue vigente, pero ¿cuál es la verdadera explicación de este texto y su contexto? Pues sencillo. Punto número 1. Como todos sabemos, Jesús es Dios y conoce lo que se mueve en la mente y pensamientos de los que le oyen. Eso ha sido demostrado varias veces en los evangelistas, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 4, donde dice: Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestro interior? Este pasaje demuestra que Jesús conoce los pensamientos de los hombres. Entonces, con esto aclarado, pasemos al punto número 2. Como Jesús estaba enseñando estas cosas singulares a los oyentes en el Sermón del Monte, cosas enfocadas de forma diferente a como se les habían enseñado y enseñaban los líderes fariseos, es por esta razón, entonces, que automáticamente la gente empezó a pensar de forma negativa. Pensaban que Jesús era un revolucionario de la ley y que había venido a saltarse las leyes sagradas de Moisés. Por eso, cuando Jesús hablaba en el Sermón del Monte, al momento se dio cuenta que lo que pensaban era malo y les aclaró el tema con el pasaje de Mateo capítulo 5 versículo 17 diciendo más o menos así: Escuchadme, no estéis pensando que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogarla. Al contrario, quedaos tranquilos, he venido para cumplirla de forma total y perfecta. Y he venido a cumplirla porque ninguno de vosotros puede cumplirla. Ahora, escuchadme bien esto. Una vez que yo haya cumplido la ley de Moisés quedará abrogada, y entonces entrará en vigor una nueva ley. Y esa nueva ley y ese nuevo pacto es el que había sido anunciado por los profetas. Por ejemplo, cuando Jeremías dijo: He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Esta sería más o menos la paráfrasis correcta e inferencial, estimado oyente, en palabras del Señor Jesús, y también es la interpretación correcta de este tema. Si analizamos el texto de Mateo capítulo 5 versículo 17 con detenimiento, vemos que allí Jesús no dice que siga vigente la ley, sino que allí Jesús solo dice que no vino a abrogar la ley de Moisés mientras él estaba en la tierra. Pero cuando vemos el resto de las palabras de Jesús en los evangelios y en las epístolas del Nuevo Testamento, vemos claramente que él no vino a abrogar la ley, pero tampoco dice que vino a hacerla permanente, sino que vino a cumplirla y luego de cumplirla, él cambia la ley del antiguo pacto, que es limitado, imperfecto y temporal,
por un nuevo pacto perfecto y eterno, el nuevo pacto. Esta es la verdadera interpretación integral del tema y el análisis correcto de Mateo capítulo 5, versículo 17, estimado oyente. No lo que dicen los legalistas del día de hoy, que usan ese pasaje para decir que se debe seguir cumpliendo las leyes del antiguo pacto. En resumen, Jesús vino a cumplir la ley de Moisés, pero una vez cumplida queda abrogada y entra en vigor una nueva ley, es decir, el nuevo pacto. Pasemos ahora al segundo argumento en contra de la vigencia del antiguo pacto. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento es una carta a una iglesia formada por convertidos de origen judío que habían creído que Jesús era el Mesías, pero resulta que esa iglesia nuevecita no solo estaba creyendo que Jesús era el Mesías, sino que a la vez, estaban añorando todo el ritual, las leyes, las ceremonias y toda la gloria pomposa del antiguo pacto. Es como que les costaba desprenderse de todo ese pasado y no querían quedarse solo con la fe en el Mesías y su evangelio. Los integrantes de la iglesia del libro de Hebreos era como que aún les atrapaba el antiguo pacto y no querían desligarse de él. Entonces, el apóstol les escribe una carta firme, fuerte, radical y les estremece para derribar punto por punto sus errores doctrinales y demostrar que todo el antiguo pacto que seguían añorando estaba ya abrogado y que Jesús el Mesías había cumplido todo el antiguo pacto y por lo tanto al agarrarse al Mesías es como si ya hubieran cumplido todo el antiguo pacto y por lo tanto ya no tenían necesidad de seguir guardando esas leyes de Moisés. ¿Entiende el argumento, estimado oyente? Es decir, a esos creyentes judíos de esa iglesia, el apóstol les dice que no necesitaban seguir las leyes del antiguo pacto, sino que está todo abrogado. Y para demostrar esto, el apóstol les da una serie de pasajes contundentes que también tienen vigencia al día de hoy para nosotros como creyentes. Los pasajes que veremos a continuación son pasajes que demuestran precisamente a creyentes judíos que no tenían que respetar las leyes del antiguo pacto. Por lo tanto, lo que el apóstol les dice a los hermanos de aquella iglesia es exactamente el mismo consejo para el creyente del día de hoy. Y los consejos que el apóstol les dio a lo largo de la carta a los hebreos son estos. Hebreos capítulo 7 versículo 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior, refiriéndose al antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Ve la contundencia, estimado oyente? Hebreos capítulo 7 versículo 12 dice: porque al cambiarse el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Y como ahora ya no existía el sacerdocio levítico, sino que era el nuevo sacerdocio del Señor Jesús, por eso había cambio de ley. Hebreos capítulo 8 versículo 7 dice: si el primer pacto hubiera sido sin defecto, entonces no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Contundente. Hebreos capítulo 8 versículo 13 dice: cuando decimos nuevo pacto, es porque es evidente que se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejecido está ya desaparecido. Contundente. Hebreos capítulo 10, versículo 9, dice, hablando del Hijo: Él quita lo primero, refiriéndose al antiguo pacto, para establecer lo último, es decir, el nuevo pacto. Para que no se nos haga muy largo, si alguien no comprende algo o no ha comprendido bien el tema del enfoque del libro de Hebreos, por favor, escríbanos. Pasemos ahora al tercer argumento, donde hablaremos de los pasajes del resto del Nuevo Testamento sobre la caducidad del antiguo pacto. Ahora, no solo en el libro de Hebreos se nombra contundentemente la caducidad del antiguo pacto, sino que ahora veremos también en otros pasajes a lo largo del Nuevo Testamento la misma idea de caducidad, nulidad y abrogación de las leyes del antiguo pacto.
Pasajes tales como estos. Preste atención, estimado oyente. En Hechos capítulo 21, versículo 25 dice: en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros, refiriéndose a los ancianos y a los apóstoles, les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Y se estaba refiriendo a la ley del antiguo pacto. En Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: no estáis bajo la ley de Moisés, sino ahora estáis bajo la gracia del nuevo pacto. En Gálatas capítulo 3, versículo 25 dice: ahora, venida la fe de Jesús, ya no estamos bajo la ley de Moisés. En Efesios capítulo 2, versículo 15 dice, hablando del Señor Jesús en la cruz: abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas en el antiguo pacto. Y para terminar, en Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, hablando el mismo contexto de la obra de la cruz de Jesús, dice de él: anulando el acta de los decretos, refiriéndose a los del antiguo pacto, que había contra nosotros, porque lo habíamos roto todos, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Se da cuenta, estimado oyente, cómo todo armoniza a favor de nuestra tesis de que las leyes del antiguo pacto están abrogadas? Todos estos pasajes son el complemento del pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 17, donde decimos que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que la cumple, pero una vez cumplida queda abrogada y empieza a correr una nueva ley, la ley del nuevo pacto y las leyes del Nuevo Testamento. Ahora sí todo armoniza, estimado oyente. Mateo capítulo 5, versículo 17, los pasajes que hemos dado del libro de Hebreos y los pasajes del Nuevo Testamento. Y así todo el rompecabezas de este tema doctrinal ha quedado perfectamente montado y demostrado. Por lo tanto, el robo del diezmo, el engaño de las primicias, el ritual inútil de las vigilias, la esclavitud del sábado, el sufrimiento inútil del ayuno, el no disfrute de todos los alimentos, la imposición legalista de cumplir las fiestas judías, el inútil sacrificio de la circuncisión y un largo etcétera, son una mentira y un engaño. No tiene que cumplirlos, estimado oyente. Es más, cumplirlos es pecado. Así que vaya este mensaje de hoy a todos los sabatistas, adventistas, judíos modernos, pentecostales y mesiánicos, engañadores y engañados, para que dejen de imponer la carga de las leyes del antiguo pacto a las personas del día de hoy. En conclusión, punto número 1. Mateo capítulo 5 versículo 17 no dice que nosotros tenemos que seguir guardando las leyes del antiguo pacto, sino que dice Jesús que Él vino a cumplirlas por nosotros. Punto número 2. La carta a la iglesia cristiana de Hebreos es actual también para la iglesia y creyentes del día de hoy, y ahí se demuestra que el antiguo pacto está anulado y no se debe guardar. Hebreos es la segunda parte que complementa a Mateo capítulo 5 versículo 17. Punto número 3. El contexto neotestamentario también armoniza y complementa de forma inferencial a Mateo capítulo 5 versículo 17 y demuestra la tesis de que el antiguo pacto está totalmente abrogado. Punto número 4. No puede haber dos pactos vigentes a la vez, es inconstitucional. El antiguo pacto en sus leyes queda totalmente abrogado, pero debemos decir que, preste atención, estimado oyente, lo que el Nuevo Testamento actualiza del antiguo pacto, entonces eso sigue vigente, pero el resto queda abrogado. Dicho en otras palabras, el Nuevo Testamento es el filtro que determina lo que está caducado de lo que sigue vigente del Antiguo Testamento. Para saber diferenciar lo uno de lo otro, es decir, lo que sigue vigente de lo caducado, es necesario un estudio detallado en el Nuevo Testamento de cada uno de los temas que nos interesan del antiguo pacto. Y cuando analizamos el diezmo,
el divorcio, los ayunos, las vigilias, las primicias, el ritual judío, el lenguaje judío, la ropa y las fiestas judías, vemos que todo eso en el Nuevo Testamento está abrogado. Y el punto número 5. El verdadero evangelio jurídico que predicamos demuestra que Jesús ya cumplió la ley para que nosotros no tengamos que cumplirla. Ahora, las dos únicas leyes, los dos únicos mandamientos, las dos únicas condiciones que Dios sí manda que todo hombre debe cumplir para salvarse son: primero, arrepentirse de sus pecados, es decir, reconocerlos y abandonarlos, primera condición. Segundo, apropiarse de la justicia que le cayó al Señor Jesús por tus injusticias. Justicia que le cayó sin merecerla, ya que Él había cumplido toda la ley. Cuando uno se apropia de la doble justicia de Jesús, es decir, una vida perfecta y la propiciación, entonces Dios declara al hombre como justo, como cumplidor de la ley y como perdonado. Esa es la maravilla del verdadero evangelio que todos los legalistas no ven. Por lo tanto, cuando uno está en Cristo por medio del evangelio, ya ha cumplido toda la ley. Por lo tanto, Dios nos ve como circuncidados, nos ve como habiendo aportado ya el diezmo, nos ve como expiados de forma perfecta, nos ve como perdonados, nos ve como cumplidores de toda la ley de Moisés. ¿No es este evangelio maravilloso, estimado oyente? ¿No ve la diferencia entre los legalistas esclavos religiosos del día de hoy y este ministerio que predica la doctrina perfecta que libera y salva con base al verdadero evangelio? El verdadero evangelio te libra de la esclavitud legalista que imponen los falsos pastores del día de hoy. Sea libre, estimado oyente, por medio del verdadero evangelio. Queda así demostrado con estos 5 puntos que el antiguo pacto está abrogado y que es jurídicamente imposible armonizar y tener vigentes 2 testamentos, 2 pactos a la vez, porque eso es un delito, o sea, es pecado. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, nuestra tesis de forma breve, con la denuncia y desarrollo expositivo del tema del día de hoy: la caducidad y abrogación del antiguo pacto. Para preguntas, comentarios o conocer más del tema, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad que le libera, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, el jurista bíblico Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Nada más por hoy, estimado oyente. Será entonces hasta nuestro próximo programa Encuentros.